En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos aquí reunidos en este momento, en esta hora, que era precisamente en la que murió nuestro Señor, a las 3 de la tarde, y que vamos a recordar en nuestras almas esta pasión de nuestro Señor. Vamos a renovarla espiritualmente por nuestra memoria, la memoria que hacemos de ella, y que ciertamente por ser el día de Viernes Santo también recibiremos gracias especiales por este recuerdo de la pasión de nuestro Señor. Y comenzamos ahora con el sermón de las 7 palabras. Las 7 palabras que nuestro Señor dijo antes de morir y que tienen mucha significación y mucha importancia, pero debemos tratar de comprenderlas. El Verbo nos enseña por sus palabras, lo sabemos bien, pero también nos enseña por su ejemplo, nos enseña por su iglesia, y también nos enseña por su gracia, cuando Él nos da su gracia para que sepamos seguir su voluntad. Y por la unión que podemos tener a su palabra y a esta palabra vivida que Él sufre en este Viernes Santo, podemos participar a los frutos de su pasión, porque la pasión de nuestro Señor es fecunda, y es por eso que en otros tiempos la cruz se ornaba con cosas bellas, con flores, de una manera como si fuera como debería ser venerada la cruz, porque fue en ella que nuestro Señor se inmoló y nos salvó. Entonces la cruz es un árbol fecundo de nuestra salvación. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo nuestro Señor en ese momento que estaba crucificado? Él dijo: Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen. Por esto que dice nuestro Señor, vemos cómo es de su alma grande y fuerte al mismo tiempo, buena y fuerte, porque son solo aquellas almas fuertes que son capaces de consolar a los demás cuando ellos están sufriendo. Y así nuestro Señor es capaz de rezar por los pecadores cuando estos pecadores lo están crucificando, cuando lo están torturando. Entonces esta alma buena y fuerte de nuestro Señor nos da el ejemplo de esa bondad, de esa mansedumbre, y que se renueva esa bondad de nuestro Señor, se renueva a través de los siglos y de mil maneras, para que Dios, Él nos tiende la mano a pesar de todos nuestros pecados y de todas nuestras infidelidades. Y así el alma de nuestro Señor ve nuestras miserias, y por eso dice: perdónales porque no saben lo que hacen. No es porque no sepamos siempre lo que hacemos, sino porque muchas veces nos falta conciencia de toda la gravedad de lo que estamos haciendo. Y así el hombre, muchas veces por ignorancia, muchas veces por tal vez fragilidad, hace pecados. Entonces nuestro Señor ve una cierta manera de excusar nuestros pecados, los pecados de los hombres, y el hombre que no ve bien la gravedad del pecado, que no ve bien la gravedad del castigo que sigue al pecado, que tal vez si los hombres fueran más conscientes de ese castigo que amenaza,
tal vez tendríamos mucho más cuidado. Y así en la historia algunos santos tuvieron la gracia de ver el infierno, de ver los castigos que seguían, y eso los ayudó mucho a santificarse, a mejorarse, como pasó también a los niños de Fátima, que Nuestra Señora les hizo ver el infierno, y aunque parezca que no es algo pedagógico según la educación moderna, pues la Virgen lo hizo para estimular a estos niños a evitar el pecado. Y también esa ignorancia que hay en los hombres, que muchas veces hace que caigan más fácilmente en las redes del pecado o de los malvados. Después el engaño de la herejía, que hace que los hombres se dejan llevar al mal y a la infidelidad a su fe o a la iglesia. Pero nuestro Señor nos tiende la mano al decir esto. Quiere decir que Él está intercediendo por nosotros con su Padre para que Dios tenga piedad, a pesar de que sí somos de todos modos culpables, para que Dios tenga compasión, tenga paciencia, y que tal vez nos dé gracias nuevas, gracias especiales, para que superemos esos pecados. Las segundas palabras que nuestro Señor dijo en la cruz fueron aquellas dirigidas al buen ladrón, que según el Evangelio, en los Evangelios al principio este ladrón estaba también haciendo reproches a nuestro Señor, pero viendo la santidad y la bondad de nuestro Señor, se conmovió y se convirtió en ese momento, al punto que pidió a nuestro Señor la gracia de estar con Él en el paraíso, le pidió que tuviera compasión de su alma, y nuestro Señor le prometió en ese mismo momento que ese día estaría en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas fueron las palabras de nuestro Señor. Veamos esa magnanimidad de nuestro Señor, porque el pensar que ese hombre fue toda su vida un ladrón, y ya en el último momento de su vida pide perdón, a pesar de toda la carga de pecados que traía, a pesar de todas las ofensas que había hecho a Dios. En ese momento nuestro Señor no solo le perdona, sino le promete de estar ese mismo día en el paraíso. Qué grandísima gracia de este ladrón, de estar junto a nuestro Señor, de morir junto a nuestro Señor. Esa magnanimidad de nuestro Señor en el perdón, cuando uno se arrepiente de corazón y cuando uno hace penitencia de sus pecados, porque se puede decir que este ladrón estaba haciendo penitencia con esa pena tan terrible de la crucifixión, estaba haciendo penitencia al sufrir y al aceptar también su cruz. En ese momento purificó su alma de los pecados que traía cargando. Y es por eso que es también en nosotros necesario no solo pedir perdón, sino también expiar nuestros pecados. Y esa expiación, así como el buen ladrón no la escogió, era así y era un castigo que le habían impuesto, así nosotros también tenemos nuestras cruces, que a veces no las buscamos, no las queremos, pero que Dios nos las impone. Entonces de esa manera vamos a expiar junto con el buen ladrón nuestros pecados y purificarnos. Y es lo que hoy se olvida mucho, ese aspecto de expiación que debemos todos practicar, particularmente en la Santa Misa,
La misa es un acto de expiación, un acto expiatorio. Y cuando nosotros nos unimos a la cruz de Jesucristo, estamos expiando nuestros pecados, los pecados de la humanidad, los pecados de nuestros contemporáneos. Y eso hoy se ha olvidado en la nueva misa moderna. Ya no se habla de expiación, porque se ha hecho de la nueva misa una ceremonia protestante, en la cual ya la expiación no tiene sentido, que es algo que hacía horror a Lutero. No quería hablar de expiación en la misa. Entonces, si ya no hay expiación, no hay perdón, no hay salvación. Las terceras palabras de nuestro Señor en la cruz fueron aquellas que Él dirigió a su apóstol querido y a su madre en ese último momento en el que Él ya había perdido todo, había perdido, si algo tenía, lo había perdido, si algún bien poseía, lo había perdido porque lo habían despojado hasta de sus vestiduras. Y lo último que le quedaba era su madre, que estaba al pie de la cruz, tratando de consolarlo, tratando de reconfortarlo, pues también Él quiso practicar la pobreza hasta ese punto, que en ese momento nos quiso dar a su madre como madre nuestra. Así que, de un lado, llama la atención a San Juan diciéndole: ahí tienes a tu madre. Es decir, nos estimula a nosotros a acercarnos a María y que la adoptemos, que ella nos adopte como su madre, y al mismo tiempo a ella le dice: ahí tienes a tu hijo, para que ella también nos acepte y nos recoja como sus hijos. Y eso es normal, porque así como ella engendró a su hijo en un momento dado, también nos engendró a nosotros. Ella es corredentora, y ella, en ese sufrimiento que tuvo viendo la crucifixión y muerte de su hijo, ella también pagó nuestra salvación. Es una corredentora, auxiliatriz de nuestro Señor en su obra de la redención. Entonces, ella ha hecho que nosotros naciéramos a la vida de la gracia por su intercesión, por su pasión y por la ofrenda que ella hizo de la pasión de su Hijo. En ese momento, la aceptación tan resignada que tuvo de esta voluntad de Dios, este día de la muerte de su Hijo. También ella perdió a su hijo, pero nos ganó a nosotros. Y ella es una madre que nos ha hecho nacer en medio de esos sufrimientos de la pasión de su hijo. Por eso nosotros también debemos tratar de hacer reparación a Nuestra Señora, no solo a Dios, a nuestro Señor, a Jesucristo, sino también a la Virgen María, porque ella también tiene derecho a una consolación, a una reparación de la ofensa que le hemos hecho nosotros por nuestros pecados, que le ha hecho la humanidad por sus ofensas. Y esa reparación se la deberíamos hacer todos los días de nuestra vida y tratar de comprenderla, aunque no podremos nunca comprender sus sufrimientos en su medida real, pero debemos tratar de comprenderlos y meditar sobre la pasión de su Hijo. Y es eso que hoy se le ha negado, particularmente en esa petición que hizo Nuestra Señora en Fátima, pidiendo que se hiciera la consagración del mundo y de Rusia a su Inmaculado Corazón, y que se le ha negado esa consagración por los papas conciliares que no han querido consolarla de esa manera y hacer de esa manera un acto de reparación a su corazón doloroso e inmaculado. Entonces nosotros podemos, en nuestra pequeña dimensión,
tratar de hacer esa consagración personalmente o en nuestras familias, de consagrarnos al corazón inmaculado de María en un sentido de reparación por estos pecados que hoy se hacen y que son la causa de la muerte de su Hijo, de su querido Hijo. Las cuartas palabras que nuestro Señor dijo en la cruz son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras no son de desesperación, sino de una gran pena de nuestro Señor de ver que muchas almas no deberían aprovechar de la redención que Él estaba realizando, y que muchísimas almas, a pesar de esa redención, no se salvarían por diversos motivos, por la infidelidad, por la multiplicación y la gravedad de los pecados y la ceguedad de los hombres. Muchas almas no se salvarán, y eso para nuestro Señor es una gran pena, una gran desolación, como diciendo: Dios mío, me has abandonado, porque nuestro Señor hizo todo por los pecadores. Es una manifestación, como un sentimiento de soledad de nuestro Señor, de no poder llevarse a todos los hombres con Él al cielo. Por eso Él necesita la colaboración de almas buenas. Es cierto que por su pasión Él ha meditado suficientemente la salvación de todos los hombres, pero para la aplicación de estas gracias Él necesita la colaboración de nosotros, y por eso Él se ha escogido colaboradores. Tenemos el primer ejemplo de la Santísima Virgen, que fue una colaboradora con nuestro Señor. Nuestro Señor quiere utilizarnos como instrumentos para salvar las demás almas, a veces por nuestro ejemplo, a veces por nuestras palabras, pero también por nuestras oraciones y sacrificios. Podemos ser almas reparadoras y consoladoras, tanto del corazón de Jesús como el corazón inmaculado de María. Y cuando vemos es que hoy la gran mayoría sigue los errores modernos, que la Iglesia Conciliar sigue difundiendo sus errores, y que con el prestigio de la Iglesia Católica están engañando a las almas. Entonces, con más razón debemos tratar de expiar y de pedir por las almas que están perdiéndose, y que muchas veces comienzan por debilidad y terminan por malicia, porque esa es la pendiente humana. Y cuando el hombre es puesto en ciertas circunstancias, pues generalmente cae, generalmente acepta la tentación por su propia fragilidad, por su propia malicia. Así que es muy difícil que se salven todos. No todos se salvarán, lo sabemos muy bien. Muchas almas se perderán, y nosotros estamos aquí para disminuir ese número de almas que se van a perder. Pensemos que nuestro Señor dijo: yo he venido para salvar lo que estaba perdido. Pues eso que estaba perdido, nosotros tenemos que buscarlo, colaborar con nuestro Salvador para salvar a las almas, porque Él lo quiere así. Él que quiere que haya almas también que salven a los demás. La quintas palabras de nuestro Señor en la cruz es: yo tengo sed. En estas palabras podemos pensar en la sed corporal, esa sed que era real, porque Él había perdido mucha sangre, no había comido, no había bebido, estaba en una situación de gran sufrimiento, y sí, realmente tenía sed física, pero en esto debemos ver sobre todo esa sed de almas, como Él dijo aquella vez cuando fue con la samaritana y los apóstoles le dijeron: vamos a comer algo, y nuestro Señor les respondió: yo ya tengo otra comida, que muy importante para Él era
salvar las almas, y en ese caso era la samaritana. Entonces para él esa sed era una sed de almas, de sed de salvarnos. Esa sed era la manifestación de ese fuego de su caridad que quiere comunicarse y comunicar sus bienes. Esa era la sed de nuestro Señor, de enriquecernos, de santificarnos. Y por eso, cuando se dirigían a Jerusalén los apóstoles con nuestro Señor, poco antes de la pasión, se quedaban admirados de ver cómo nuestro Señor caminaba muy rápido y casi los dejaba atrás, y ellos no alcanzaban a seguirlo porque caminaba muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor tenía prisa por realizar nuestra salvación, por redimirnos, por morir en la cruz por nosotros, y esa sed de salvar las almas. Entonces, la verdadera caridad es la de buscar la salvación de las almas y comunicarles la verdad de la Iglesia. Y hay una frase muy bella de San Agustín que dice: la verdad de la caridad, esa caridad que pretenden tener hoy los conciliares, que hablan de la verdad de la caridad, ¿verdad? Entonces San Agustín nos dice, sí, la verdad de la caridad, al excluir la caridad de la verdad, dejó de ser caridad. Entonces, la verdad de la caridad, al excluir la caridad de la verdad, dejó de ser caridad. Es que no hay caridad sin verdad, y no hay salvación sin la verdad de la Iglesia. Así que esa falsa caridad que se pretende tener con el ecumenismo o con la libertad religiosa es una caridad que no es verdadera, porque esconde la verdad, porque no quiere manifestar a las almas eso que es la medicina o el medio para salvarnos, la verdad de la Iglesia, la verdad católica, la verdad de Jesucristo. Entonces esa es una falsa caridad, porque no hay la caridad de la verdad. En sexto lugar, nuestro Señor dijo: todo está cumplido. Es decir, todo aquello que Él debía hacer según la voluntad de su Padre para salvarnos estaba realizado. Todas las profecías del Antiguo Testamento, en las cuales hablaban de cómo del Redentor o el Mesías iba a sufrir, estaban prácticamente consumadas. Y nuestro Señor dice: sí, todo está cumplido. Sí, realmente la cruz, desde la cátedra de la cruz, porque nuestro Señor, como decía, nos enseña por sus palabras, pero también por sus ejemplos. Y la cruz es una cátedra de su enseñanza, por su ejemplo. Es un árbol fecundo que produce la gracia de nuestras almas, porque fue por ahí que nuestro Señor nos salvó. Entonces es un árbol fecundo para la redención de nuestras almas. Y Él estaba, se puede decir, satisfecho de haber hecho la voluntad de su Padre para salvarnos. Entonces, esa conformidad de nuestro Señor a la voluntad de su Padre le valió pues nuestra salvación, la fundación de la Iglesia, y todas las gracias que vemos en la Iglesia fue por esta conformación de nuestro Señor a la voluntad de su Padre eterno. Pero puede haber otra conformación que es enemiga de esa conformación a la voluntad de Dios, y que es ese respeto humano que destruye nuestra conformidad a la voluntad de Dios, ese respeto humano que hoy más que nunca nos atrae y nos empuja y nos presiona para
que abandonemos el camino de nuestro Señor, que abandonemos el camino de la voluntad de Dios. Entonces tengamos cuidado con el respeto humano. A veces no es algo muy grave, pero a veces son detalles, a veces son actitudes, a veces son debilidades, y todo eso nos lleva al pecado, nos lleva a hacer un compromiso con el mundo, y el demonio sabe muy bien trabajar ese aspecto para engañarnos y llevarnos a pactizar con el mundo, a pactizar con Roma, la Roma modernista, la Roma ecuménica, la Roma progresista, y que por quedar bien vamos a decir, hoy se habla de acercar la tradición, de estar en regla con la iglesia oficial. Es el peligro, pero eso no corresponde a esa conformidad de nuestro Señor a la voluntad de su Padre, y que le valió justamente su muerte y su pasión y su muerte, porque Él defendió la verdad, porque Él quiso ser fiel a la verdad. En séptimo lugar, nuestro Señor dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue el último don de sí mismo, el don último, el don de su vida, la perseverancia final, el don completo de todo lo que Él podía dar, y que manifiesta más perfectamente ese amor a Dios, que es el don hasta el último instante, y que para nosotros podría ser pues el don de la perseverancia final, que no solo una parte de nuestra vida o muchos años si vamos a Dios, sino toda nuestra vida, y particularmente en ese instante que debemos entregar nuestra alma a Dios, que ahí todavía seamos fieles en amor, que moramos en ese amor de Dios que nos permitirá acceder al cielo y a las gracias y bienes que Dios nos promete. Esa perfecta conformidad a la voluntad divina particularmente se realiza en ese momento de la muerte, que es lo que va a decidir nuestra eternidad. El estado en que muramos es lo que va a decidir nuestra eternidad para siempre. Por eso debemos rezar mucho por los agonizantes. Por eso todos los días, todas las veces que decimos el Ave María, le pedimos a Nuestra Señora esa gracia de la perseverancia final. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, ese don último es el más importante, porque ahí ya uno da su vida. Y ha habido ejemplos en la historia de personas muy cristianas que se portaban muy bien, pero que en el último instante, por miedo a la persecución o por miedo al martirio, renegaron de nuestro Señor, y muy probablemente se perdieron, porque ese momento era esencial, el momento en el que pasamos de esta vida a la otra. Y por eso debemos ser coherentes en todo lo que hacemos, no comenzar una cosa bien y continuarla mal, no hacer algo a mitad, sino ser coherentes en todos nuestros actos con nuestras convicciones, y nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida, ser coherentes con nuestra fe, con nuestras convicciones, perseverantes, constantes, que es lo contrario al espíritu liberal que nos invade, y que es algo muy propio de nuestra época, que hoy la gente es capaz de decir una cosa y hacer otra, pensar una cosa y decir otra, actuar de una manera que no corresponde a lo que él piensa, y que va deformando sus convicciones por respeto humano, por temor, por falta de convicción, falta de fe, falta de caridad. Y ese espíritu liberal
pues es un peligro para todos nosotros, y lo hemos visto también en la tradición, como muchos han doblado sus manos en este combate y que han comenzado a pactizar, a veces poco, a veces más, y esto, lo peor es que hay una continuidad que llega a que finalmente personas realmente renuncian a la voluntad de Dios y que están en una situación peligrosa para su salvación, o que ofenden gravemente a Dios por estos compromisos con el mundo. Entonces, pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu liberal que nos puede contagiar, y pidámosle a Nuestra Señora, veámosle cómo a ella con tanta dulzura, con tanta paciencia, con tanta perseverancia, siempre estuvo al lado de su Hijo, aunque fuera una mujer, aunque fuera no tuviera la fuerza un varonil, pero era una mujer en todo el sentido de la palabra, y nunca abandonó a su Hijo, y siempre fue en perfecta coherencia con el amor que siempre ella tuvo con Dios desde su infancia, desde que tuvo a ese niño, nunca le falló. Así que nosotros vamos a pedir en este día la fidelidad a Jesús crucificado, en la medida que cada quien tiene la vocación, ¿verdad? Cada quien tiene la vocación a una cruz diferente, a unas penas diferentes, con gracias diferentes, pero cada quien con eso que Dios le ha dado puede salvarse y debe salvarse. Entonces vamos a pedirle a nuestra Reina Dolorosa, que nos ayude a perseverar en el amor y en la fe y el amor a nuestro Señor. Ave María Purísima.